Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Nos da mucha satisfacción tener aquí como invitado a un hombre que en materia de relaciones internacionales, de derecho internacional, se la sabe todas. Ese hombre, usted le puede hacer cualquier pregunta. Bueno, pero aunque eso sea algo indudable, lo que me comentan los que ven el programa con sus comparecencias, se quedan estupefactos. Pero este hombre iba al cine, este hombre iba al play, porque se pasó la vida entera estudiando Derecho y Relaciones Internacionales. Bien, después de esta breve pausa vamos a dialogar con ese erudito, aunque él, yo no sé si será como un amigo mío, que cuando yo le decía que él era un hombre demasiado vanidoso, él me decía no, porque nunca he tenido el valor de decir que soy un genio. Volvemos. Hasta un periodista novel tendría que hacer esta pregunta como prioritaria y hasta determinante. Y entonces no me luce a mí, con mi más de 8 décadas de existencia, omitir una pregunta como esta. Iván, lo de Trump en Estados Unidos, yo sé que ese es un tema que tiene muchas aristas, muchas vertientes. ¿A qué factores atribuirlo y cuál sería el posible final? Sí, primero darle las gracias, don Mario, por el privilegio de estar con usted y los televidentes. Es multicausal, pero hay que comprender algo muy importante. Trump es una respuesta a ese descuido que hubo estratégico de parte de una élite codiciosa, plutocrática, digamos así, que perdió de vista la importancia de que en su país las inversiones que se hicieran, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de su pueblo, fuese la prioridad. Entonces, llegan unos acuerdos, porque la gente lo ve ahora, pero llegaron unos acuerdos entre chinos y estadounidenses en la administración Nixon. Los chinos que ven el mundo no como lo ven los occidentales para hoy, sino que siempre hacen estrategias en el largo plazo. Poco a poco vieron cómo esa élite estadounidense y globalista decidió, vamos a invertir en China, y los chinos se quedaban con algo de tecnología. Los chinos, que fueron la primera potencia mundial hasta el siglo XIX, que llegaron los ingleses con la guerra del opio. Los chinos, que fueron los que se adelantaron en todos los inventos. Don Mario, hasta la moda de andar a pie. Trump llega a la presidencia diciendo, pero la desindustrialización de Estados Unidos fue por culpa de los chinos. Y tenía razón, porque Estados Unidos tiene unos números de un déficit de 300.000 millones de dólares. Y aparte de eso, siempre hago referencia a cómo el Congreso de los Estados Unidos le dice a Hillary Clinton, siendo secretaria de Estado, usted tiene que presionar a China. Y Hillary Clinton responde, dígame usted cómo presiono a mi banquero. Entonces, no solamente es que China tiene un superávit comercial con Estados Unidos de 300.000 millones de dólares, es que además es quien le compra los bonos del tesoro. Y Trump, que está consciente de esa situación, viniendo
de la sociedad del espectáculo, porque era un hombre que tenía reality shows, ¿qué hace? Dice, mire, mi tema aquí es China y nosotros tenemos que detener a China. Y era falso, por ejemplo, Pensilvania, que votó siendo demócrata por Trump, que si la industria del acero de China se le abre el espacio en Estados Unidos, Pensilvania, que depende mayormente del acero, esa industria iba a desaparecer. Claro que no, porque China produce en 2 meses todo el acero que Estados Unidos produce en un año. Entonces, es falso que China se adelantó en tecnología 5G, cuando ya en la telefónica tenemos tecnología 4G, que es esta que nos permite a nosotros voz, video, información, pero la tecnología 5G es la que va a permitir que se pueda encender todos los electrodomésticos articulados al celular, los vehículos. Pero es mentira que China tiene ya tecnología 6G que envía un satélite, es decir, tecnología 6G que permite la inteligencia artificial aplicada a la Internet de las cosas. Trump plantea todo esto. Dice, ¿y cómo se mantienen los imperios? Bueno, los imperios tienen unas bases. La primera es la militar. Después sigue la económica, la tecnológica, la cultural. ¿Quién incide en China ahora tecnológicamente? Los propios chinos. ¿Quién está incidiendo en el mundo tecnológicamente? Y por eso Estados Unidos dice, yo no quiero que le permitan a los chinos utilizar la plataforma de los teléfonos, porque el Internet del 5G tiene una capacidad de velocidad, lo que viene a ser en ese lenguaje técnico, una capacidad de latencia, que las operaciones se van a poder hacer por ahí, porque desde Pekín se opera en la isla de Hunan, que queda a más de 2.000 kilómetros de distancia, con un brazo robótico que es mejor que el brazo de un médico cirujano. Pero no solamente ese elemento, es que los chinos se han adelantado en biotecnología, en algo que este año se declaró en República Dominicana, el año de la seguridad alimentaria, pero producimos los países las semillas que necesitamos. No, eso lo hace Estados Unidos, eso lo hace China en biotecnología. Entonces, todos los campos realmente estratégicos para los países, China se adelantó. De 193 países que hay en Naciones Unidas, China tiene superávit comercial con 185. Entonces, Trump llegó con el discurso anti-chino de reindustrializar a Estados Unidos. Y eso caló. Además, el tema, don Mario, de los valores. La gente está equivocada. La sociedad estadounidense no se puede evaluar correctamente si no vemos los valores sobre los que se sustenta. El americano tiene una base que es protestante. Si la agenda de los demócratas es pro LGTB, o como usted mejor diría, de gente que está dedicada a una visión de la vida que no es la que está planteada en la Biblia, Trump es el hombre, porque la agenda demócrata promueve transgéneros. Bueno, salió electa una senadora transgénero del estado de donde es Joe Biden, que promoverle a los niños la homosexualidad, el lesbianismo, no hay inconveniente desde esa perspectiva. Entonces Trump representa los valores tradicionales y Estados Unidos hoy, y si lo vemos en una perspectiva histórica,
se encuentra en una gran encrucijada porque Trump, a pesar de venir del racismo que se plantea en el Ku Klux Klan y esa línea ultranacionalista de quien llevó a Trump al poder, que se llama Steve Bannon, que es el ideólogo de la extrema derecha, que se ha ido abriendo espacios también en Europa, esa línea racista, a pesar de todo, Trump aumentó de un 8 a un 12% los votantes afroamericanos. Pero si los vemos en los latinos, cuando Trump llegó a decir que El Salvador, que Haití son países y dijo una mala palabra después, cuando llega al poder diciendo que los inmigrantes son de Latinoamérica, son violadores, dijo todo eso. Sin embargo, fíjese en la votación que sacó, y eso tiene que ver con los valores. Una sociedad como la estadounidense no puede comprenderse sin los valores cristianos protestantes. Y Trump se subió en ese tren de que yo represento esos valores tradicionales. Y eso es lo que en gran medida explica que Trump haya tenido la aceptación que ha tenido. Yo creo, Iván, que el mundo que estuvo sorprendido por el triunfo de Trump, porque las encuestas, el marketing político y sus enseñanzas decían que Hillary Clinton ganaría fácilmente. Es más, calificaban a veces de payaso a Trump. Pero en esta ocasión obtuvo muchos millones más de votos que en el 2016. Entonces me imagino que el asombro mundial será mayor. Usted sabe, don Mario, que la sociedad actual es la más manipulada de la historia de la humanidad. Porque a través de estos medios se manipula muy bien a la gente. Es más, estos medios borran la vida privada y la vida secreta. Porque los seres humanos antes, como decía García Márquez, tenemos tres tipos de vida: la pública, la privada y la secreta. Pero con estos aparatos inteligentes, conocen lo que deseamos, conocen donde quiera que hayamos estado. Hay una huella digital. Y a través de la internet y de este medio es que Trump, con Facebook, con una empresa de Inglaterra, permite el estudio que ellos hacen con un psicólogo de decirle a la gente por Facebook, quiere conocerse a sí mismo, y a partir de ahí la gente puso una serie de datos, hicieron unas evaluaciones, y con Cambridge Analytics, que ese caso se llevó incluso al Congreso de Estados Unidos, se identifica la inclinación del voto. Y en ese espacio se entra luego con la manipulación de decir mentiras sobre Hillary Clinton. Por ejemplo, que Podesta, que era el jefe de gabinete en la campaña de Hillary Clinton, tenía una red de gente que le gustaba sostener relaciones sexuales con niños. Hay una persona incluso condenada porque llegó con un fusil y ametralló el lugar, pero el lugar donde él fue a ametrallar, que la campaña que Trump tenía con unos muchachos desde Rumanía, por eso siempre dije que Trump es el primer presidente de la posverdad, era una pizzería, don Mario.
pero él se lo creyó, porque a través de estos medios se puede llevar la posverdad. Entonces, Trump hacía este tipo de jugadas porque él nunca contó con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales de Estados Unidos. Es decir, Trump nunca tuvo al New York Times, nunca tuvo al Washington Post. Por eso es que Trump se convierte en el presidente de los Twitters. Por eso es que Trump se convierte en el presidente de la posverdad. Ahora, una demostración que dio Trump es de cómo mienten los grandes medios de comunicación. Porque no solamente fue que dieron a Hillary Clinton ganadora, es que ahora daban ganadora a Biden por un margen de votos grandísimo, cuando no se le dice todavía a la población que Trump tenía razón. Trump perdió por el voto por correo. ¿Y qué pasó con el voto por correo? Que los demócratas se avisparon, y si don Mario Emilio Pérez no había votado por correo, ellos se daban cuenta y de una vez le mandaban a decir de nuevo: don Mario Emilio, que usted no ha enviado su votación. Y así fue que hicieron con todo el mundo. Entonces, se ha evidenciado que hay una fuerte lucha en Estados Unidos. Por ejemplo, George Soros ha invertido todo el dinero que ha podido para que Trump no siga en el gobierno. Ahora, ¿quién es George Soros? Si usted busca a los principales millonarios de Estados Unidos, Trump apenas cuenta con uno. Por eso le digo, ahora más que nunca se demuestra que hasta empresas como la Gallup, encuestadora, le hablaron mentira a la gente. Es decir, que no todo lo de Trump es verdad, pero no todo es mentira. Quizás lo que ha hecho Trump es poner en evidencia cómo funciona el sistema, cómo pueden votar muertos, por ejemplo. Usted y yo pensábamos que eso solamente se logró aquí cuando Balaguer, pero ahora vimos que la democracia del país más avanzado, porque es el país más maduro en democracia, porque fue el que se inició con democracia, que es Estados Unidos, también se hace fraude, también hay algoritmos también. Es decir, Trump lo que hace es evidenciar que la democracia ha pasado a un estadio de pornocracia. Porque si eso es en Estados Unidos, que se cuestiona la democracia, por eso es que se dice que en el sistema democrático, a pesar de ser el mejor de todos, para llegar a ser congresista, en Estados Unidos el 51% de los congresistas son millonarios. Para llegar a ser presidente, no es un tema ni de probidad, ni de integridad, ni de sabiduría. Es de quién tiene el dinero. Entonces las élites que tienen el dinero deciden: fulano de tal va a ser presidente, pero nadie llega en democracia a ser presidente en base a un buen programa de gobierno, en base a ideales. En las democracias ahora mismo se tiene demostrado que los que representan son intereses de una élite financiera, de una élite empresarial, que es la que puede financiar la campaña política. Y eso fue lo que Donald Trump pone en evidencia en la democracia más madura que tiene la humanidad, de que la democracia ya no es democracia, es pornocracia. Pensándolo bien, Iván, no sé quién fue
el autor de la frase, pero es una expresión que cita mucho mi amigo, el doctor Marino Vinicio Castillo, Vincho. Y él dice que en política a veces un error es peor que un crimen, porque da lugar a crímenes, daños, perjuicios que no previó quizás aquel que lo cometió, por lo menos en los momentos siguientes a ese error. Y tú recordarás, como recuerda gran parte del mundo, que Hillary Clinton, una experimentada jurista, mucho más avesada en materia de derecho que su esposo, usó su correo particular para en él tratar temas propios o alusivos o íntimos de su condición de secretaria de Estado. Eso al principio parecía que no la iba a afectar, pero ya faltando pocos días para celebrarse las elecciones en Estados Unidos, salió a reducir que era, si no punible, incorrecto. ¿Tú crees que ese fue un detalle determinante, coadyuvante o inocuo frente a los resultados de esos comicios? Yo creo que sobre todo hay que ver todas las mentiras también que se vertieron en su contra. Déjeme decirle que esos muchachos de Rumanía que tenían un servidor enviando informaciones distorsionadas sobre Hillary Clinton, llegaron incluso a decir que el Papa Francisco apoyaba a Trump. Entonces, en sociedades como las nuestras, donde no hay pensamiento crítico, es decir, el pensamiento crítico requiere de no solamente una buena formación, sino de mucha sensatez. Por eso usted ve tanta gente cometiendo errores, porque inmediatamente ven algo, un Twitter. Pero discúlpeme, primero hay que sentarse, porque los filósofos, que son importantísimos siempre, hay un filósofo como Parménides, que en el siglo V antes de Cristo, siempre lo refiero, Parménides es el primero que habla de la posverdad, porque él dice, la apariencia puede simular la verdad. Y en política, la percepción es la verdad. Si hay un caso donde la percepción equivale a verdad, es en la política. Entonces, Donald Trump utilizó todos esos elementos y es algo que se le subestimó. El Vaticano tuvo que salir a desmentir esa noticia. Pero si yo le escucho, yo lo primero que hago es, déjame ver qué dice el Observatorio Romano, que es el vocero oficial de la Iglesia Católica, del Vaticano. Pero la mayoría de la gente no. Déjeme decirle algo, don Mario. Hace muchos años aquí, usted tenía varios periódicos. Bueno, usted los tiene todavía. Pero hay gente que tiene más incidencia social que esos periódicos. Porque el periódico, por ejemplo, se comete un error y usted puede llamar al director del periódico y decirle, no, mira, esta información que se publicó sobre mi institución, sobre mi persona, no es así. Y el periódico hasta un espacio le da y publica. Pero esta gente que ahora se le llama influencers, que fue lo que utilizó Donald Trump, no tienen límite. Hay una persona, don Mario, que yo siempre menciono y que
Donald Trump tuvo el apoyo de ella. De hecho, en menos de 6 meses estuvo en la Casa Blanca. Es una persona que cobra $720,000 por cada publicidad que ella pone en Instagram. Se llama Kim Kardashian. Y Kim Kardashian es una muchacha que se hace famosa porque su madre le recomienda dejar filtrar un video de ella sosteniendo relaciones sexuales con un novio que tenía. Entonces, fíjese usted lo que es un influencer. Un influencer no es un intelectual, no es un periodista que hizo una investigación. Entonces, en esta sociedad en la que vivimos hoy, esta sociedad que anda en lo inmediato, en lo urgente, es una sociedad que va a una velocidad estrepitosa, en un cambio de época. Un hombre como Donald Trump puede utilizar todos esos elementos y a una persona como Hillary Clinton, que ya tenía todo listo. Hillary Clinton ya hasta un libro escrito tenía, convalidando que ya iba a ser presidente. Puede dejarle fuera del poder. Esto que usted mencionó de ella haber utilizado su internet, pero déjeme decirle algo, don Mario, es una ingenuidad. Don Mario, cuando me hablan de que los asuntos tienen que ser tecnológicos, cibernéticos, ¿usted sabía que los servicios de inteligencia rusos todavía utilizan máquinas de escribir? Nada que se utilice tecnológicamente es seguro, porque siempre hay posibilidad de hackearlo. Estados Unidos, el Pentágono, tiene un sistema de seguridad que cada 5 minutos hay una nueva clave para inventos que ellos tienen, por ejemplo, en el área aeronáutica. Pero sucede, don Mario, que un día, no se sabe cómo, un hacker chino entró y hoy China tiene aviones de 4ª generación sin haber pasado por la 2ª. Bueno, hay varios miembros del Ejército de Liberación Chino que están siendo solicitados por Estados Unidos por el tema del espionaje. Y si eso es a Estados Unidos que le hacen espionaje, no se lo van a hacer a usted, no me lo van a hacer a mí. Todo lo que se hace por las redes se queda y es vulnerable. Entonces Hillary Clinton tenía que saber que le iban a encontrar, porque déjeme decirle, en Estados Unidos, cuando usted va a ser presidente, lo inmediato es buscar un equipo que comience a buscarle a usted su vida entera donde cometió un error para desacreditarlo. Eso es lo primero que se hace en Estados Unidos. Y Hillary sabía que esto le iba a pasar. Es decir, que hubo un poco de candidez de parte de ella. Bueno, vamos a hacer una breve pausa con este modesto erudito en materia internacional para luego continuar aprendiendo con él mediante este diálogo. Adelante. Continuamos este interesante diálogo con el doctor Iván Gatón, no sin antes recordarles que este programa se transmite por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, domingo a las 9 de la noche. Y si usted no puede escucharlo en ese instante, en ese momento, lo puede ver al día siguiente, pasado el meridiano, en YouTube. Ya ustedes lo saben. Iván, vámonos a hacer un recorrido
por América Latina, porque nos dedicamos la mitad del programa al imperio del norte, como decían los comunistas criollos en nuestra época. Bolsonaro, presidente de Brasil, siendo un hombre golpista, ex militar, con un mensaje donde hacía hincapié en que había que ser un poco más duro en cuanto a la persecución del delito, inclusive soslayando a veces aspectos importantes de los derechos humanos. Y con ese mensaje trogloditense, valga el neologismo, ganó las elecciones en Brasil, un pueblo que estuvo durante pasados gobiernos, los que lo antecedieron a él, muy, pero muy hacia la izquierda. Mire, en Brasil hay que estar muy claro. También se utilizó mucha posverdad, o lo que se llama fake news o noticias falsas. Por ejemplo, aparecieron personas golpeadas con imágenes de que había sido la gente del Partido de los Trabajadores. Incluso se abrió una investigación en el órgano electoral porque a través de WhatsApp se enviaron muchísimas informaciones falsas. Pero algo todavía más grande, don Mario. La familia Koch, una de las familias más ricas del planeta, pero estadounidense, contrató un servidor 2 años antes de las elecciones para utilizarlo en contra del partido en el gobierno. ¿Por qué? Bueno, hay grandes intereses en el mundo, en un país como Brasil, que tiene, después de la Federación Rusa, la mayor reserva forestal del planeta. Me explico mejor. Rusia es el país que tiene la mayor cantidad de reserva forestal. No es la Amazonía. Ahora, en Brasil está la mayor biodiversidad del planeta. Además de que en el acuífero guaraní que está en Sudamérica es el único acuífero que se regenera solo, no así el de la Siberia. Entonces Brasil tiene biodiversidad, que eso es fundamental para la industria farmacéutica. Brasil es un país continente de casi 9 millones de kilómetros cuadrados. Entonces no se podían dar el lujo de tener a un partido en el gobierno que estaba ya exigiendo ser miembro del Consejo de Seguridad, y un país que ya estaba teniendo incidencia a un punto tal que podía competir con empresas de Estados Unidos y ganar licitaciones. Fuera de la corrupción de Odebrecht, hay que ver un tema de competitividad. Odebrecht competía en Estados Unidos y sin pagar sobornos ganaba. Y estamos hablando de un país como Brasil, que había descubierto en el Sertão petróleo en aguas profundas frente a Sao Paulo. Estamos hablando de un Brasil con una visión geopolítica que le permite incluso determinar que el director general de la Organización Mundial de Comercio sea un hombre egresado de su escuela diplomática como Itamaraty, que es el caso de Acevedo. Un Brasil que sustituye a lo que fue el imperio portugués y llega al África incidiendo en esos países lusofones. Entonces, los militares brasileños, por eso hay que verlo, no es Bolsonaro realmente el protagonista. Estudien y lean sobre el vicepresidente, sobre Murao. Y también veamos que eso que conocimos como doctrina de seguridad nacional, eso viene de Brasil, el diseño, con Couto e Silva. Desde el golpe de Estado a João Goulart,
y eso lo recuerda usted muy bien, don Mario, yo no había nacido, pero ¿quién era el general jefe de la Fuerza Interamericana de Paz? Panasco Alvin, y era un militar brasileño. ¿Por qué? Porque los militares brasileños siempre han tenido una gran incidencia en Brasil. Es lo mismo que sucede también con Venezuela. Dijo Bolsonaro que él no iba a sostener buenas relaciones con China, pero China es quien le compra a Brasil soya, le compra ganado y es el principal socio comercial de Brasil. Entonces, Bolsonaro dice eso por un lado, pero yo estoy en la provincia de Shandong, de donde es Confucio, de donde es Mencio, en la ciudad de Qingdao, y cuando leo el periódico, me encuentro que lo recibe muy bien y él sonriente en Pekín. Es decir, que hay que matizar algunos asuntos y ver cómo la élite militar brasileña, que en todo ese periodo de la Guerra Fría tuvo al PT y a la gente de izquierda en contra, en un país como Brasil, que tiene una tradición muy fuerte en la esclavitud que se vino arrastrando hasta que llegó Getúlio Vargas. Es decir, en Brasil hay un racismo todavía que eso hay que verlo. Brasil es el último país que acepta la abolición de la esclavitud por el tema del café, por el tema del cacao. Es decir, Brasil es un país sumamente complejo y no habían elecciones directas. Es un país que estuvo siempre entre dictaduras. Es un país que hizo de todo para ver cómo se blanqueaba, con migraciones alemanas, con migraciones italianas. Y entonces vemos que en el gobierno de Lula, estemos o no de acuerdo con esa línea de Lula, la realidad es que sacó a más de 30 millones de personas de la pobreza y los llevó a clase media. Pero un país también que en eso Bolsonaro pudo calar en la gente. Don Mario, hay una información que no se da a conocer. En Brasil murieron el año pasado más de 50,000 personas porque hay dos grupos de narcotraficantes. Uno se llama Comando Vermelho y el otro Comando do Povo, que en su guerra interna provocan más muertos que los que hay en Yemen, en Siria y en Irak juntos el año pasado. Pero lo que pasa es que no se le hace publicidad y no todo el mundo se dedica a estudiar en detalles la realidad de nuestros países en América Latina, que dicho sea de paso, es la región donde hay la mayor brecha entre ricos y pobres. Las sociedades más desiguales del mundo o la sociedad más desigual del planeta está en América Latina. Pero usted cree, por ejemplo, que ese asunto de que se hayan alternado en forma tan seguida regímenes en América Latina de orientaciones extremas, extrema izquierda, extrema derecha, puede hacer que en un futuro cercano el péndulo gire hacia la izquierda? Bueno, fíjese lo que pasó en Brasil, en Bolivia. Y yo siempre decía, señores, y recuerdo que en una universidad aquí había una discusión y una persona muy reconocida se atrevió a afirmar que los propios indios le habían dado un golpe de estado a Evo. Señores, no hubo un gobierno más exitoso en términos concretos económicos que el gobierno de Evo Morales. Pero había que ver un tema de la materia prima que se llama litio, que es el oro blanco. Sin litio no vamos a tener vehículos eléctricos. Es decir, la gran industria que representa el litio maneja 60,000 millones de dólares y el único lugar del planeta donde se produce litio de forma natural es en el Salar de Uyuni, que es el tamaño casi un poco más grande que Puerto Rico, tiene 10,000 kilómetros cuadrados.
Y Evo lo nacionalizó y estaba enseñando a la gente a agregarle valor, porque usted puede tener como nosotros, que tenemos café, pero no le agregamos valor. Una materia prima como el cacao, pero no podemos exportar el chocolate. Tenemos que comprar el chocolate suizo, belga, porque no podemos agregarle valor. Y eso fue lo que hizo Evo. Entonces vemos cómo, a pesar de la desinformación, el movimiento al socialismo de Evo gana. Es difícil, don Mario, a pesar de todo, porque hay que verlo esto en términos geopolíticos. Una inclinación hacia la izquierda es una inclinación hacia la línea multilateral que defienden más Rusia y China. Y el mundo ahora mismo está en medio de una guerra fría. Eso hay que reconocerlo. Por ejemplo, Venezuela, ese problema no se resuelve en Caracas. Ese problema se resuelve entre Washington, Pekín y Moscú. Y la inclinación hacia la izquierda no es tan sencilla. Tiene que haber un peso abrumador como el que sucedió ahora en Bolivia, donde la gente se lanzó a las calles y decidieron que el movimiento al socialismo volviera al poder. Indudablemente que la izquierda se manejó hace unos años con habilidad y por eso lograron establecerse en varios países, Ecuador, en Bolivia, en Argentina, aunque de una forma más moderada, en el mismo Perú, etcétera. Sin embargo, ahora luce que una de las cosas que ha hecho buena el gobierno que encabeza Donald Trump es combatir en América Latina, que es la zona quizás más proclive a la corrupción, ese flagelo. Sí, mire, el tema de la corrupción, a veces yo siempre digo, mire, hay que tener cuidado, porque la mayoría de esa gente que es corrupta, ¿a dónde guarda el dinero? No lo guarda en la cooperativa de ahorros y préstamos de una provincia de República Dominicana o de un municipio. Es decir, si hay dos cosas que decía un amigo suyo, Carlos Andrés Pérez, difíciles de ocultar en esta vida, es la tos y la riqueza. Es decir, esa política anticorrupción tiene mucho doble rasero. Es igual que la política antidroga. Yo persigo a los narcotraficantes, sin embargo, de cada dólar que produce la droga, 80 centavos se lavan en mi territorio. Y quien está engrasando en gran medida la economía del planeta es la droga. Oh, bueno, un ejemplo. Ahora se quiere vender mucho que la marihuana es medicinal, pero lo que no se dice es que la marihuana desplazó al maíz en producción agrícola en Estados Unidos hace mucho tiempo y que es un negocio de más de 100,000 millones de dólares y que es mejor que se maneja lo interno. Entonces, el tema de la corrupción es positivo, pero hay que dejar los dobles raseros. Y en América Latina, esos países de izquierda, igual que los de derecha, han perdido sobre todo el sentido real de la política, que la política profunda requiere sobre todo de un elemento ético. La ideología per se no determina que una persona sea o no corrupta. Por eso es que en la política se requiere de volver a lo ético. Quizás ese es el gran problema que enfrenta la humanidad ahora, porque tanto la izquierda como la derecha, en sus versiones nacidas de las revoluciones románticas, digamos así, de la ilustración, porque ambas, tanto la derecha como la izquierda, ¿de dónde vienen? Es del pensamiento ilustrado. ¿Y qué nos demostró, por ejemplo, un Stalin? Que se puede ser un criminal
y eliminar a más de 10 millones de personas de su propio país? ¿Qué nos demostró o nos ha demostrado a nosotros la ultraderecha? Que no le importa darle mala educación a una gente para condenarle a que el resto de su vida sea un marginado social, y después se le culpa de que no, es que usted no se preparó. Pero es que desde que yo nací, tú me tenías diseñado un sistema educativo para que yo no diera a luz una idea, ni con cesárea, con citocin, con 9 meses de embarazo, en un hospital pediátrico. Es decir, esa extrema derecha, esa misma izquierda, les ha faltado ese elemento humanístico sobre todo. Y esa es mi gran preocupación como académico en esta sociedad donde el COVID-19 ha acelerado estos procesos tecnológicos, donde tenemos, por ejemplo, y eso lo viví en Japón, gente que se está casando con hologramas, que se está casando con un muñequito, que se compran muñecas. Y le voy a dar esta información, don Mario, porque me la pasó un militar que fue alumno mío y me dice: profesor, eso es una clase que yo estoy dando en un instituto armado, y cuando yo hablo de este caso, me llama aparte y me dice: profesor, mire, yo estuve en Japón y eso que usted dice, eso es verdad. Pero déjeme decirle, la muñeca tiene cocomordán, hay una que tiene cocomordán. Oiga, cuando estamos en una sociedad poshumana, que en Italia le cierran un prostíbulo de muñecas por falta de higiene, es decir, cuando no tenemos un sentido de que lo más importante es la humanidad, el respeto, el aprecio, porque la especie humana ha podido sobrevivir a catástrofes, a guerras, a todo, gracias a qué? Al elemento de la solidaridad, de la gratuidad en la acción, pero todo eso responde a una visión humanística. Y lo que nos han hecho es, con esto del COVID, nos han acelerado un proceso bárbaro de falta de conciencia, de visión común de destino, donde lo que estamos viendo es cómo hasta el tema de las vacunas es la codicia de la industria farmacéutica, de cómo hago más dinero, de cómo países, hasta la propia Unión Europea, dando mal ejemplo en su momento, donde tuvieron que ir rusos, cubanos y chinos a ayudar a Italia, porque en Francia se quedaban con mascarillas que iban para Italia o que iban para España. Y si eso es la Unión Europea, o en Estados Unidos, un estado dando más dinero por mascarillas que otro para yo quedarme. Es decir, sabemos que vivimos en una casa que es el planeta Tierra, pero ni siquiera la izquierda ni la derecha, ni los que están detrás de esta industria, que es una industria que ha crecido en medio de la pandemia, les importa el destino de los seres humanos, y aprovechan las ideologías, y aprovechan sus religiones, y aprovechan su grupo étnico para hacer dinero, porque su fetiche, su Dios, es el dinero. Bien, bien. Le agradecemos a Iván Gatón, un hombre muy ocupado, que haya accedido nuevamente a venir aquí a Vertiente de Opinión. Él es accionista moral de este programa, a pesar de sus escasas comparecencias. A ustedes recuerden que si no pueden verlo a las 9 de la noche en la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz, pues pueden verlo en YouTube. Solamente tienen que escribir. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.